Voy a compartirles un tema, pero no sin antes darle una buena noticia en la palabra del Señor, que esta vez es Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos 12, 28. Dice así: así que, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. La buena noticia es que estamos recibiendo, incluso vamos a decirlo en presente, o en pasado ya, hemos recibido ya un reino inconmovible, y esa es una buena noticia para nosotros. La iglesia o el evangelio no se trata solo de alguna teoría para seguir, sino que dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, y eso es una buena noticia, un reino inconmovible. ¿Y qué dice que debemos hacer? Dígale a alguien por allí: ser agradecidos, ser agradecidos. Ser muy agradecidos. Y precisamente quiero hablarles hoy de un tema que he llamado secretos del reino de los cielos. Secretos del reino de los cielos. Y una de las cosas que Jesús hace o hacía constantemente mientras estaba acá en la tierra era enseñar. Y una manera de hacerlo era a través de parábolas. A través de las parábolas Jesús enseñaba. Ahora, cuando Jesús hablaba en parábolas, no solamente era un estilo de enseñanza para que las personas pudieran captar algo. No. Se trataba de algo mayor que incluso hoy vamos a mirar por la Escritura. Una parábola es una manera sencilla, contar una historia sencilla para revelar una verdad eterna, una verdad trascendente. Bien, por eso Jesús constantemente usando algunos elementos, muchos de ellos de la naturaleza, de lo cotidiano, hablaba en parábolas. Bien, y una de ellas o algunas de ellas las vamos a mirar hoy. Y una de las cosas que hace precisamente al hablar en parábolas es mostrar alguna verdad acerca del reino de los cielos. Quiero leer Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Miren lo que dice. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. ¿Para qué es que las parábolas? No solo es para que la gente entienda de manera sencilla algo, sino que dice que por un lado era para cumplir la profecía, para cumplir una profecía. Así que las parábolas dichas por Jesús venían como cumplimiento profético sobre lo que antes Dios había dicho. Pero también dice que las parábolas fueron dadas o eran dadas para que algo del reino, que es un reino de los cielos, un reino que humanamente no se conocía, las parábolas venían precisamente para revelar algunos asuntos que tenían que ver con este reino. Así que en este caso las parábolas no eran para ocultar algo, sino para revelarlo. Sin embargo, hay una condición, y es el hecho de que solo un oído atento, dispuesto, y una persona que cree puede ver o entender las verdades reveladas a través de ellas. Porque si no, entonces Jesús mismo decía que puedo dar parábolas y como los oídos o los ojos no están atentos, no ven lo que quiero decir a través de las parábolas. No significa que las parábolas vinieran para ocultar algo, sino que dice la Escritura que vienen para revelar algo a nuestras vidas. Principalmente, ¿qué? Verdades eternas del reino de los cielos. Así que hoy quiero hablarles de un secreto que es revelado a través de la parábola o de las parábolas de Jesús. Y es en el reino de Dios todo está destinado a crecer. En el reino de Dios todo está destinado a crecer. Y quiero hacerlo en dos
en dos aspectos. Quiero hablar esto en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el reino de Dios crece. Y el segundo aspecto, que lo vamos a ver más adelante, es, y las personas que pertenecen al reino de Dios crecen. Bien, así que con esta premisa en nuestros pensamientos, en nuestra mente, vamos a abordar lo primero, y es que el reino de Dios crece. Mira lo que dice Mateo 13, pero ahora los versículos 31 y 32. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Lo que dice es que en el reino, las cosas pueden iniciar pequeñas, pero terminan creciendo. Y aquí entonces algo que podemos notar es que el reino crece. El reino crece. ¿Crece en qué? Crece en influencia, porque dice la Escritura que todo reino tiene un rey, y ese rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesús. Muy bien. Y el reino crece en influencia, y lo que dice la palabra es que Jesús ha recibido toda autoridad sobre todo reino. No importa si en el camino o en la historia algún reino se levanta, alguna cosa sucede, algún cambio ocurre, el reino siempre crecerá por encima de todo lo que exista. Todo lo que llegue incluso a existir está bajo el dominio y la autoridad del reino de los cielos. Pero no solamente el reino crece en influencia, sino que también crece en palabra. Porque la palabra de Dios son como semillas, o es como semilla plantada en la vida de las personas. Así mismo lo dijo Jesús también en otra parábola. En ese particular, también la palabra de Dios crece en la vida de las personas. Cuando una palabra es sembrada, viene no para quedarse solo allí, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviada. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Para qué ha sido enviada la palabra del Señor a la vida de alguien? Para que pueda dar fruto, para que pueda dar fruto, para que pueda crecer y pueda entonces llegar a fructificar en la vida de una persona. Por otro lado, también el reino de Dios crece en número de personas. Cada vez dice la Escritura en el libro de los Hechos que Dios añade a la iglesia los que van siendo salvos. Bien, significa que es un reino que aún en número de personas también va en crecimiento. Lo que comenzó con apenas un puñado de hombres y de mujeres siguiendo a Jesús, terminó entonces transcurrió hasta el punto en el que hoy somos miles y millones de personas que a través de los tiempos hemos llegado también a ser parte del reino de los cielos, entre los cuales nos contamos nosotros. Amén. Somos parte de un reino que crece. Y aquí hay algo interesante. Hay un secreto del reino. En el reino de los cielos, lo grande comienza pequeño. Y uno lo puede mirar aún en la creación. Las cosas que están vivas pueden comenzar pequeñas, pero crecen. Jesús lo dice así, es como una semilla que es plantada, y a pesar de que es una semilla muy pequeña, dice, comienza a crecer y a desarrollarse de tal manera que se convierte en un arbusto donde hasta los pájaros pueden anidar en él. Así que las cosas en el reino no quedan pequeñas, crecen. Y el reino está en constante crecimiento. Bien. Por otro lado, miramos que el reino también transforma las cosas silenciosamente. En el reino no siempre las cosas son ruidosas, no siempre son así extravagantes y notorias.
muchas cosas en el reino suceden cuando nadie mira, cuando nadie ve, cuando las cosas en apariencia no está o en ellas no está sucediendo nada. El reino está obrando, el reino está operando. Y eso es maravilloso, porque a veces nosotros pensamos que algo no está pasando o que nada está sucediendo. Porque alguien miraba, por ejemplo, un sábado por la noche o un sábado por la tarde, miraba aquella tumba y parecía que nada estaba sucediendo. Pero es que en el reino las cosas de manera silenciosa siguen operándose. Y es como Jesús lo menciona en otra parábola, que la encontramos allí mismo en el versículo 33. Dice, también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Un poco de levadura, dice, en la masa. ¿Qué hace con la masa? Crece. Y Jesús está diciendo, así es el reino de los cielos. Es imposible que algo que Dios coloque en la vida de una persona no comience a crecer. A veces no es muy notable al principio, pero siempre va a estar ocurriendo algo allí dentro. Ocurre también, bueno, en ese particular, yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de mirar cómo ocurre este proceso de colocar levadura en la masa. Sé que algunos lo han visto. Y es muy interesante, porque uno puede colocar apenas una pequeña masa y dejarla y al rato ha crecido. Los que hacen panes saben cómo es este proceso. Y lo lindo de este proceso que Jesús está describiendo acá, no es lo que ocurre en la masa, es lo que ocurre en el reino. Porque lo que está diciendo es, lo que quiero que vean es que eso es lo que ocurre en el reino. Una semilla es plantada y como también dice la Escritura, no importa si la persona que plantó la semilla queda dormida, se despierta, si está consciente o no está consciente. ¿Qué está pasando con la semilla? Está creciendo. Bien. La naturaleza, la vida es así. Cuando una mujer está embarazada, no importa si duerme, si está despierta, ¿sabe qué está pasando dentro de ella? El bebé está creciendo. Algunas cosas en nuestra vida personal y particular, cuando estamos en el reino, están sucediendo de esa manera. A veces no lo notamos hasta que lo notamos y decimos, wow, esto era lo que estaba sucediendo. Pero debo tener esta conciencia, y es que en el reino de Dios las cosas son transformadas constantemente. Mira algo más. El reino también se revela progresivamente. Vamos conociéndolo. En el reino no es que hay algo nuevo. No, lo que pasa es que nosotros vamos conociendo el misterio, las revelaciones, y eso va siendo nuevo para nosotros, pero no que lo sea. Por eso dice la Escritura, así se cumplió, verso 35 que acabamos de leer hace un rato, así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado escondidas desde la creación del mundo. Es decir, cuando Jesús habla a través de parábolas, nos muestra que el reino se va revelando a las personas. Y Dios está interesado en que nosotros podamos ir conociendo las verdades eternas del reino. Ahora, una de las cosas que destaca allí la Escritura es que esas cosas que son reveladas fueron las que estaban desde el principio de la creación. ¿Sabes una de las cosas que Dios quiere revelarnos? Su diseño. Porque en Cristo el diseño no cambió, fue redimido. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a aquello que en su mente estuvo. Porque dice la Escritura que nosotros antes de ser quienes somos ahora, primeramente estábamos en la mente de Dios. Y aquello que Dios pensó
Y aquello que Dios creó y aquello que Dios formó es lo que quiere revelarnos para que nosotros podamos vivir de acuerdo a eso que Él antes ha establecido. ¿Cómo nos ayuda eso en la vida cotidiana? ¿Cómo nos ayuda esto aún a vivir en lo temporal? Porque no es lo mismo vivir la vida dando como tumbos o como por ensayo y error, que permitiendo que la verdad de Dios sea revelada a nuestra vida en aspectos tanto temporales como en aquellas cosas que son eternas. Y el reino se revela progresivamente. Ahora, hay algo interesante acá que no debemos olvidar, y es que en el reino de los cielos la verdad no es nueva, es eterna. Así que todo lo verdadero en el reino no es nuevo. Yo acostumbro decirlo así: en el reino de los cielos toda senda es antigua, solo que en cada generación necesita ser revelada. Es nueva para nosotros, pero no es nueva per se, no es nueva en sí misma. Esto lo digo porque hay que tener cuidado con este tipo de pensamiento de que tengo una nueva verdad que revelarles, una nueva cosa que... No. En el reino las cosas no son nuevas, son eternas, existen desde siempre. Muy bien, por cierto, la verdad en el reino ni siquiera es algo, es alguien. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En ese particular, lo que sí es que nosotros vamos a ir progresivamente conociéndola. Y cuando uno conoce algo o lo ve por primera vez, uno se puede maravillar y asombrar. Como cuando estamos por primera vez en algún lugar que habíamos oído de él, pero no habíamos estado allí. Y la primera vez que estamos allí, entonces uno se maravilla, no porque sea algo nuevo, sino porque es la primera vez que lo vemos. Muy bien. Es como cuando entonces nosotros descubrimos la gracia en nuestra vida. La gracia no es algo nuevo, pero es nuevo para nosotros, ¿cierto? Es como cuando descubrimos que somos salvos en Cristo. No es que la salvación sea algo nuevo, no, la salvación es eterna, dice la Escritura. El asunto es que yo estoy descubriendo algo en mi vida que produce el hecho de maravillarme en relación a eso, y se me va revelando progresivamente. Y eso es algo profético, ¿sabe? Es profético. Lo que significa es que aquello que un profeta dijo que sucedería, Cristo lo llevó adelante, diciendo: llegará un momento donde las verdades del reino les serán reveladas. La primera verdad revelada fue Cristo, pero a partir de ella podemos entonces ver que todo hijo de Dios tiene el derecho de poder conocer el reino al cual pertenece. Y Dios nos lo va mostrando progresivamente. Dice que el reino de los cielos, o los que pertenecemos en el reino de los cielos, hemos sido trasladados de la tiniebla a la luz. Y por eso dice: seamos agradecidos. Y por otro lado yo diría, y también nunca perdamos la capacidad de asombro de ese reino al cual nosotros pertenecemos, porque apenas conocemos una pequeña parte. En parte conocemos, decía el apóstol, apenas en parte, pero cada día el reino se revela. Ahora, lo otro es que las personas del reino crecen. No solo el reino crece, sino que las personas que estamos en el reino de Dios también crecemos. Bien, y esto, cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es: fuimos diseñados para crecer en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y si algo nos revela el Señor, es que ese es el diseño de Él para nosotros. Puedes decir para ti: estoy diseñado para crecer. Mire, estoy diseñado aún en lo físico para crecer.
Por ejemplo, o en lo temporal, yo puedo crecer en mi manera de pensar. Por eso una situación puede no cambiar, pero yo puedo cambiar mi manera de verla porque yo puedo crecer en relación a esa situación. Bien, ¿por qué? Porque estoy diseñado para crecer. No es que, miras, llegué, como dice una frase nuestra, llegué al llegadero. No. Somos una obra construyéndose porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Significa que si el reino crece, diga, yo también. Yo también. Y cualquier semilla que sea plantada en ti, entonces la consecuencia que va a traer esa semilla plantada en ti es que va a crecer, va a traer crecimiento. Aquello para la cual Dios la envió va a dar un fruto. Eso va a ser de esa manera. Tengo que estar convencido de eso. Ahora, ¿crecer en qué? Yo quiero mencionar algunas cosas rápidamente. Muy bien. Pero la primera es la que le da fundamento. Crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Porque lo demás va a ser consecuencia de eso. Y mira cómo lo dice Efesios capítulo 4, verso 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer en Cristo, entonces, es ser conscientes de que hemos sido llamados a vivir en Él, a estar en Él, en el reino de los cielos. La única manera de tener acceso al reino de los cielos tiene que ver con reconocer a Jesús como Señor. Ahora, tenemos que ser honestos al decir, ¿alguien puede crecer fuera de Cristo? Sí, pero no en el reino. Si vas a crecer en el reino, tienes que crecer en Cristo. ¿Se puede crecer fuera? Sí, es como la maleza. La maleza crece en cualquier lado. Bien, bueno, llamamos la maleza, aunque realmente el nombre no debería ser maleza, sino la bueneza. Porque toda esa cosa fue creada por Dios, ¿verdad? Pero digo que hay cosas que son como más silvestres. Así que el corocillo nadie lo planta. Se planta solo. No sé cómo llega, pero llega. Bien. Ahora, si alguien quiere tener en su patio, tener algunos árboles frutales, tendrá que plantarlos, tendrá que cuidarlos. Bien, igual en este particular. La realidad es que podemos tener algún fruto temporal o alguien puede tener algún fruto temporal independientemente de Dios. Es algo muy temporal, es algo muy pasajero. Muy bien, pero si nosotros queremos edificar sobre una vida eterna, sobre cosas que trascienden, que impactan lo de ahora, pero que impactan lo eterno, en lo primero que crecemos es en Cristo. ¿Y dónde comienza eso? En el reconocerle como Señor, reconocerle como Salvador y sabernos parte del reino de los cielos. Hay una manera bien sencilla de decirlo. Si yo quiero crecer en el reino, ¿dónde debo estar? En el reino. Yo no puedo decir, no, yo estoy creciendo en la casa de la hermana Livia. No, porque yo no estoy ahí. Es obvio, pastor, eso es obvio, exacto. Pero en el reino también. Fuera de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Por eso Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separado de mí, no pueden hacer nada. Y alguien dice, no, pero hay cosas que puedo hacer. Sí, pero fuera del reino. Pero dentro del reino no puedes hacer nada a menos que estés unido a la fuente. Y la fuente es Cristo. Cristo en nosotros. Muy bien. Así que es lo primero en lo que necesitamos crecer. Ahora, cuando decimos crecer en Cristo, no se trata solo de esforzarnos para parecernos a alguien, sino estar convencidos de que somos ese alguien. Cristo está en nosotros, no es que está fuera para nosotros parecernos a Él, porque eso es muy difícil. Mire, hasta el mejor imitador del mundo,
hace algo diferente al que está imitando. Eso no es tan fácil. Eso no es tan sencillo. Bien, ahora, si lo que eres, lo eres en Cristo, no es esforzarte por ser Cristo, sino consciente de quién tú eres. Decir, quiero ahora vivir de acuerdo a lo que soy, y lo que soy, lo soy en Él. ¿Qué va a ocurrir? Que deja de ser un esfuerzo y comienza a brotar naturalmente. ¿Y quién nos guiará en eso? El Espíritu Santo. Ahora, es verdad, hay momentos en los que uno puede decir, sí, pero dije algo que Cristo no diría. Y el Espíritu nos lo va a decir, hey, cuidado con eso. Porque Él nos recuerda cada una de las cosas. Y estamos creciendo en Él. No lo hemos alcanzado todo, pero estamos creciendo en Él. Pero ¿qué quiero afirmar en ti? Que si hay una naturaleza en ti, tienes el derecho de vivir de acuerdo a ella. Amén. Y incluso no solo el derecho, tienes la habilitación para vivir de acuerdo a ella. Porque una semilla, por ejemplo, de limón, tiene la habilitación para ser una planta de limón. No se esfuerza, manifiesta su naturaleza. Aquí te digo, querido, no hagas esfuerzos por parecerte a Cristo. Expresa su naturaleza. Él va a mostrarse a través de ti. Amén. Y aunque, como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en un vaso de barro, créeme, Dios se manifiesta a través de ti. Otra de las áreas, crecer en fe. Crecer en fe. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe va creciendo cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¿Sabes? La fe es la respuesta nuestra desde lo interior al obrar de Dios. Dios actúa, Dios existe, y la fe lo que nos permite es esa conexión entre Él y nosotros. Por eso dice la carta a los Hebreos que la fe es primeramente, que el que se acerca a Dios, dice, primeramente debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, la fe lo primero es que nos revela en quién creer. La fe que viene de Dios. Muy bien. Porque si Dios mismo no nos da fe para creer en Él, ni siquiera sabríamos que existe. Pero una vez que la fe es plantada en nosotros y todos recibimos una medida de fe, no solamente sabemos que Él existe, sino que nos da entonces la certeza para vivir de acuerdo a una convicción, la convicción de quién es Él. Cuando el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses, lo que les está diciendo es, está creciendo en ustedes la confianza en lo que creen. No es que la fe crece, porque la fe es eterna. Y la medida que hemos recibido es la plenitud. Tenemos la fe para vivir la vida, queridos. No importa, y aquí hago un paréntesis para decirte, no importa lo que estés viviendo ahora mismo. No importa los retos que tengas delante, en ti ha sido plantada una fe suficiente como para vivir la vida, y no cualquier vida, sino vida plena y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y eso forma parte de lo que creemos. Ahora, ¿en qué debemos crecer? En la confianza de aquel en quien creemos y de aquello que creemos. Cuando crecemos en fe, una de las cosas que estamos haciendo es confiar más profundamente en Dios, confiar más rápidamente en Él y aún descansar en Dios. Eso nos ayuda a la fe, ¿sabe? Cuando hay convicción profunda, hay cosas que pueden ocurrir, pero tú estás en un reino. Y el secreto, uno de los secretos del reino, es que tu fe está allí para que puedas ir adelante en medio de todas las cosas. Yo acostumbro a veces decirlo, algunos me han oído decir esta frase, y es, para esos momentos la fe ha sido plantada en nuestras vidas. Así que no temas, confía.
Y no es más fe lo que necesitas. Lo que necesitas es confiar más en la fe que ya tienes. Y más propiamente decírtelo, confiar más en aquel que ha plantado la fe en ti. Y en eso es importante que nosotros podamos crecer. Ahora, en eso crecemos, repito, no por esfuerzo. Jesús dijo, es como una semilla plantada. Es como levadura en la masa. La masa no está haciendo esfuerzo, la levadura está haciendo el trabajo. Confía, confía. Dios está haciendo el trabajo. El que comenzó la obra, la termina. Porque un cuadro no se autopinta. Tiene un artista que lo pinta. Y si dura un mes pintándolo, el día 15 el cuadro puede sentirse frustrado porque todavía no está listo. O puede confiar en que el que comenzó va a terminar. ¿En qué más crecer? Crecer en gracia. Crecer en gracia. Si estás en el reino, una de las cosas que se produce es que podemos crecer en gracia. Mira como dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, más bien dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crecer en la gracia. No es que tengo que hacer que la gracia sea mayor en mí. No, la plenitud de la gracia de Dios está en tu vida. Tú estás en la completa gracia del Señor, de Dios, si estás en Cristo. Muy bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer es crecer en ella. Saber que estando en ella, debo avanzar. Por ejemplo, mis pensamientos deben ser dirigidos por esa conciencia o ese conocimiento de Cristo, de la gracia de Dios en mí. Cada día puedo avanzar confiado en que la gracia de Dios ya ha venido a mi vida y entonces, ¿qué ocurre? Trato de vivir o vivo de acuerdo a eso que ya he recibido. Por ejemplo, ya no tengo que vivir en condenación ni en culpa. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, ¿y si peco? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si sigo pecando, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque la gracia, como compartía con los pastores, ¿verdad? La gracia es la capacidad que Dios nos da para hacer lo bueno. Es, en parte, la gracia nos habilita para hacer lo bueno y el reino nos es revelado. ¿Sabes que dice que nos reveló el diseño? ¿Sabes que tú fuiste diseñado para hacer lo bueno? Porque dice la Escritura que Dios en Cristo nos permite entonces hacer aquellas cosas que antes Él había planificado que nosotros hiciéramos. Por eso no nos cansamos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, querido. Es nuestra naturaleza. Si estás en Cristo, ya tu tendencia no va a ser a lo malo. Aunque lo hagas, tu tendencia va a ser a agradar a Dios en tu vida. Por eso entonces, si faltamos por alguna razón, si erramos en algún área, no es para quedarnos allí, sino para apelar a esa gracia y decirle, Señor, quiero que eso cambie en mi vida, porque ya no quiero vivir de esa manera. Y a partir de allí comienzo, siendo consciente de ello, a vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para mí. Y es que yo en Cristo puedo hacer lo bueno. No es que sea bueno, es que el bueno está en mí. Y como el bueno está en mí, yo hago lo que Él dice que haga. Así que la gracia no es para hacer lo malo. No, bueno, eso sería muy obvio. La gracia no es hacer lo que uno quiera. Es hacer aquello que es conforme al reino de los cielos. Y hay que crecer en eso.
crecer también en gracia implica que mi comportamiento hacia la gente también tiene que ser en gracia. Bien, en la familia es importante que nosotros crezcamos en un ambiente de gracia. Nuestro matrimonio, que pueda crecer en gracia también. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si o crecemos en gracia o crecemos legalistamente. Y legalistamente, mire, la mayoría de nosotros está raspado. Sí. Por más que nos esforcemos, estamos raspados. ¿Alguien anda de jean aquí? ¿De blue jean? Ya falta una parte de la ley. Porque ahí hay dos fibras que están mezcladas. Diga, gracias al Señor, vivo en gracia. Porque si se comió una parrillita mixta, estaría fregado. Porque por la ley no puede. Y si tiene queso, parrillita llanera, no se puede comer productos lácteos y carne juntas. Así que la parrilla llanera no se podría comer. Diga, gracias Señor, porque estoy en gracia. Ahora, ojalá solo se tratara de dejar la parrillita. No. Se trata de que por la ley nadie puede ser acercado a Dios. La ley solamente, dice la Escritura, nos muestra nuestra incompetencia para vencer el pecado. La ley no es mala, es buena, pero nos muestra la condición nuestra como seres humanos. Pero si somos salvos, es porque vivimos en gracia. Bien, nunca olvidemos eso. Y no es una vida híbrida, no, es una vida plena en Cristo Jesús. Crecer en gracia es parte de lo que el Señor nos llama a hacer. Algo más, crecer en comunidad, crecer en comunidad. Efesios 4:16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sabes qué pasa? Que lo que la Biblia nos dice es que nosotros no estamos diseñados para crecer solos. En el reino no se crece solo. Dígaselo a alguien por allí, querido, en el reino no se crece solo. Es más, dígaselo así, ¡ay del solo! Porque no somos individuos, somos comunión, somos comunidad, somos cuerpo. Es lo que dice la Escritura. Y una mano no puede crecer sola, tiene que estar unida al cuerpo. Un ojo no puede vivir solo, tiene que estar unido al cuerpo. Y esto es un concepto muy profundo, queridos. Sobre todo en una sociedad tan individualista y egocéntrica. Porque esa es la consecuencia de un mundo apartado de Dios. Pero la vida en Cristo no es para competir, es para compartir. Porque mi bien es tu bien es mi bien. Tu crecimiento es el mío, mi crecimiento es el tuyo. Somos iglesia, somos familia. Somos un cuerpo. Por eso la Escritura dice, no dejen de congregarse. Pero no es por legalismo. Es por diseño. Es por diseño. Es por la importancia que tiene el hecho de crecer juntos. Hay cosas que suceden y somos conscientes. Si yo les preguntara a algunos de ustedes, podrían afirmar que el estar al lado de alguien dentro de la iglesia de Cristo les ha ayudado a crecer en alguna área. ¿Cuántos pueden dar fe de eso? Pero ¿sabías que la mayoría de las cosas en las que eso ha ocurrido ni siquiera ha sido consciente? Que hay personas que han crecido en su esperanza solo por haber llegado a un lugar como este. Y porque como es un lugar de esperanza, o donde se reúne, más bien, no es el lugar, donde se reúne,
personas cuya esperanza es Cristo en ellos, ¿qué ocurre? Que el solo estar, tu esperanza, florece. Crecer en esperanza. No porque sean las únicas cosas, sino porque es lo último que puedo compartir hoy por tiempo. Crecer en esperanza. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Sabes, en este mundo tan lleno de incertidumbres, tan lleno en algunos momentos de noticias desesperanzadoras, es bueno recordar que nosotros pertenecemos a un reino y que nuestra naturaleza nos permite crecer en esperanza. Nosotros vivimos en esperanza, porque nuestra esperanza no está puesta en lo que nos rodea. Ahora, la esperanza no es una burbuja, ni una fantasía, ni tampoco es un asunto de negar todo lo que me está pasando. No. La esperanza es reconocer que mi vida no está determinada por donde yo vivo, sino por quién yo soy. Y lo que soy, lo soy en Cristo. Y Cristo en mí es esperanza de gloria. Y voy caminando en el mundo, pero no soy del mundo, sino que pertenezco a un reino que es superior. Es el reino de los cielos, y que ese reino vela por mí. Vela por mí, donde quiera que yo esté, donde quiera que vayamos. Ahora, eso no significa que todas las cosas tengan que pasar como uno las cree. Dice la Biblia, Jesús nos sanó a todos. ¿Se ha preguntado por qué? Falta de poder. No. Pero no lo hizo. Porque en el reino las cosas operan de acuerdo a propósitos. Hay momentos en los que uno puede decir, bueno, un milagro no ocurrió. ¿Y si ese era el milagro? Pablo oró 3 veces, dice, para que Dios le quitara un aguijón. ¿Y sabes qué dijo? El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él pidió que se le quitara un aguijón, y lo que le fue entregada fue la gracia. Y uno dice, claro, pero era con Pablo. Bueno, vamos a alguien superior, a Jesús. Hoy el mundo, por cierto, recuerda y conmemora su muerte. Pero ¿recuerdas a Jesús, el relato de Jesús en el Getsemaní? Dijo, Padre, si es posible, en otras palabras, si tienes el poder, pasa de mí esta copa. Y no ocurrió. El milagro no estaba en que la copa pasara, sino en la resurrección. O, ¿te acuerdas de Marta? Jesús, ven, mi hermano está enfermo. Jesús no va. Y luego Marta dice, cuando el hombre muere, su hermano muere, y Jesús aparece y dice, si hubieses estado aquí, habría visto un milagro. ¿Y si ese era el milagro? La esperanza, querido, no depende solo de que las cosas sucedan como nosotros esperamos. La esperanza viene de confiar en aquel que sabe qué es lo que está haciendo en cada momento, en cada instante, ante cualquier situación. Hay un milagro ocurriendo en tu vida todo el tiempo. Es Dios obrando. Pero ¿a qué te animo?
a vivir en esperanza, en confianza. Sobre todo en este tiempo donde mucha gente está viviendo en desesperación, mucha gente está viviendo en depresión, en ansiedad, en preocupaciones en relación al futuro. Y es verdad, nosotros somos un puñado de barro, frágiles, solo sostenidos por su gracia. No nos podemos hacer aquí los héroes y no, yo estoy en Cristo, a mí no me pasa nada. A lo mejor estuviste llorando anoche. Yo no lo sé. A lo mejor algún pensamiento quiso atraparte y te hizo pensar que algo no iba a salir bien. Pero yo quiero decirte, el reino no oculta el barro, pero muestra la gloria. Un hombre llamado Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Uno de los discípulos. Cuando Jesús resucita, Él no estaba con los discípulos cuando Él viene. Y los discípulos le dijeron, Tomás, el Señor ha resucitado. ¿Y sabes qué dijo Tomás? Si yo no lo veo, no creo. Y dice que pasó una semana. Y alguien se ha preguntado, ¿por qué Tomás seguía ahí si no creía? Pero al pasar una semana, Jesús vuelve a aparecer. Y ahí está Tomás. Dice que atraviesa la puerta, atraviesa la pared y pasa porque ya tiene el cuerpo glorificado. Y cuando llega, le dice, Tomás, aquí estoy. Ven, toca mis heridas. ¿Qué representan las heridas? Lo humano. Dios no oculta eso. Jesús no oculta sus heridas, sino que entiende que tienen propósito. Ahora, ¿crees que Tomás dudaría después de eso? Jesús no le dio una clase de escuela dominical. No le explicó Apocalipsis. Se mostró tal cual. Le dijo, ven, este soy yo. ¿Sabes qué es lo que trae esperanza? No es una buena predicación. Es presencia. Es cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, querido, querida que estás acá, somos conscientes de que el dador de toda esperanza nos habita. A veces estamos tan pendientes del barro, de la humanidad, que nos olvidamos de la divinidad. Y a lo que te animo hoy es, si estás en el reino, tu vida cambió, queridos. Tu vida cambió. Y sigues creciendo en Cristo. Amén. ¿Y fallaremos algunas veces? Sí, sí. Pero eso no determina lo que ya ocurrió en tu vida. Ya no vivimos en culpa, ya no vivimos en vergüenza, ya no vivimos en temor, vivimos en Cristo. Amén. Y siempre es bueno recordar que tal cosa ha sucedido ya. Quiero preguntarte antes de terminar esta mañana, ¿sientes que Dios ha hablado algo a tu corazón en particular? Y si es así, ¿qué fue? Siempre pregunto esto porque la verdad oída debe ser bajada al corazón y vivida. Porque si no, solo se convierte en información. No necesitamos información. Necesitamos ser transformados. No información, sino transformación. Bien. Y aunque la fe viene por el oír, bien, el oír la palabra de Dios, luego la ponemos por obra en nuestra vida
Y ahí te pregunto, si Dios ha hablado algo a tu vida hoy, ¿qué fue? ¿Puedes verbalizarlo para ti? Así sea en tu mente, puedes decir, esto Dios habló a mi vida hoy. Padre, alabo tu nombre esta mañana. Junto a la iglesia, Señor. O juntos, como iglesia. Exaltamos tu nombre y te adoramos. Tanto honor concedido, Señor. Tanta gracia dada. Que hoy no hay palabras, Dios, para agradecerte que siendo tan pequeños te ha placido darnos el reino. Y te ha complacido en Cristo revelarnos el reino. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltar tu nombre? Para tus hijos, Señor, esto no es tradición, es convicción. Para nosotros no es un hábito, Señor, adorarte. Es nuestra naturaleza, la que te reconoce, oh Dios, como nuestro Padre y nuestro Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? Si miramos de dónde tú nos has traído y con cuánto amor lo has hecho. Por eso hoy, oh Dios, recibe nuestra vida misma. Dile así, Señor, recibe mi vida misma como ofrenda y culto para ti, Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que en esta mañana de manera particular estás haciendo en algunos, en cosas muy puntuales de su vida, su corazón, sus pensamientos. Alabamos tu nombre, Señor Jesús.